Bueno, por mientras aprovecho de presentarme, yo soy Henry Boyce, soy abogado de la Universidad Católica y estoy actualmente terminando el magíster en Derecho Constitucional de la misma universidad. Bueno, primero vamos a hablar de la naturaleza de una constitución. ¿Qué es una constitución? Las constituciones tienen una doble naturaleza. Se dice las constituciones son, primero que nada, un pacto social. Yo creo que les debe sonar esa palabra. Mi estimado colega Fernando Atria la menciona bastante. Un pacto social. ¿Y qué significa esto? Que sean un pacto social, bueno, que son un acuerdo de los ciudadanos. Un acuerdo de los ciudadanos en torno a qué? A las normas básicas de la convivencia. Esta frase yo creo que ustedes se la graben porque es la más importante para entender todo este proceso constituyente. Las constituciones y el derecho constitucional no son diferentes o siguen las mismas lógicas de una familia. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que al igual que en una familia, ahora esto yo creo que les va a resultar más cercano a raíz de la cuarentena, hay que distribuirse las tareas de la casa. ¿Por qué? Porque si todos nos ponemos a lavar la loza, vamos a tener la loza súper limpia, pero la basura se nos va a empezar a acumular. O sea, es decir, alguien tiene que lavar la loza, alguien tiene que sacar a pasear al perro, alguien tiene que sacar la basura. ¿Por qué? Porque si todos lavamos la loza, la basura se acumula. Si todos sacamos a pasear al perro, sigue la basura acumulada. Alguien tiene que sacar la basura. ¿Por qué es necesario eso en un hogar? Bueno, porque si no sacamos la basura, como yo ya les decía, se acumula y lo que empieza a pasar dentro de esa casa es que esa casa, por más que tenga la loza limpia y que el perro esté ejercitado, va a ser una casa que empieza a apestar. Bueno, fíjense ustedes que una constitución hace exactamente lo mismo. Su función es distribuir las tareas dentro, como dice mi querido amigo y colega Pato Zapata, distribuye las tareas dentro de esta casa común, que es el país, ¿no es cierto? La casa de todos, como dice Pato, y trata de distribuir competencias entre distintas autoridades públicas. ¿Por qué? Porque, como decía Lord Acton, hace ya un par de siglos atrás, pensador inglés, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, si nosotros no distribuimos las tareas entre las distintas autoridades públicas, no distribuimos el poder, al igual como lo hacemos en la casa, con las distintas funciones al interior del hogar, lo que pasa es que se acumula el poder. Y al igual que la basura, cuando el poder se acumula, la casa de todos, como dice Pato, empieza a apestar y a apestar una cosa, a corrupción. Por eso es tan importante distribuir el poder y de eso trata la Constitución en esta primera naturaleza como pacto social, como acuerdo entre los ciudadanos para distribuir el poder y que no se acumule y no empiece a generarse dinámicas de corrupción. Pero la Constitución también es otra cosa, es una norma jurídica. Y esto es muy importante porque la Constitución se aplica directamente a la vida de todos nosotros, de todos los ciudadanos. No es una norma etérea, ¿no es cierto?, abstracta, que solamente le importa a los políticos allá en el Congreso. La Constitución se aplica directamente a nuestras vidas. Y eso es muy importante porque hoy día prácticamente no existe juicio en el país en donde no se invoque la Constitución. La Constitución es directamente aplicable en los juicios ante los tribunales, el estrado. Por lo tanto, está hecha para defender nuestros derechos ante la sociedad y ante el gobierno. Y eso se hace a través de los tribunales. Es decir, no es un texto etéreo, abstracto, que contenga ideas muy bonitas, alambicadas. No, la Constitución es una ley como cualquier otra. Por lo tanto, se aplica como buena ley ante los tribunales de la República en defensa de nuestros derechos frente al Estado y frente a nuestros conciudadanos, frente a la sociedad. Entonces, surge la pregunta, si la Constitución es un acuerdo, ¿no es cierto?, para distribuir competencias entre distintas autoridades públicas, pero también es una ley de la República destinada a proteger nuestros derechos, los derechos de todas las personas frente a nuestros conciudadanos y frente al Estado. Siendo una ley, ¿cuál es el rol que cumple la Constitución como ley dentro del conjunto de normas de un país? Porque ustedes sabrán que un país no solamente tiene constitución, tiene leyes, tiene ordenanzas, tiene decretos, tiene normas de la más variada índole. Bueno, entonces, ¿cómo se agrupan esas normas y qué rol juega la Constitución dentro de esas normas? A ese conjunto de normas nosotros le llamamos el ordenamiento jurídico. ¿Y por qué creen que le llamamos ordenamiento jurídico? Exacto, porque está ordenado. ¿Y cómo se ordena esto? Bueno, se ordena, como muy bien explica Hans Kelsen, en su famosa teoría de la pirámide de Kelsen, al modo de una pirámide que ustedes la ven ahí en pantalla. Y la teoría de la pirámide de Kelsen señala que en la cúspide de todas las normas de un país, de todas las normas jurídicas de un país, está la Constitución política, ICP. Luego de la Constitución más abajo
para simplificar, vienen lo que se llaman las normas de dominio legal, la ley en simple. Más abajo viene el resto de las normas del ordenamiento jurídico. ¿Por qué llamamos ordenamiento jurídico? Porque está ordenado. ¿Y cómo se ordena? Con la Constitución arriba y con el principio de jerarquía normativa, que indica de que la norma inferior, es decir, que está más abajo en la pirámide, no puede contradecir a la norma superior, es decir, la que está más arriba. De este modo, por ejemplo, un reglamento que está llamado a especificar, a llevar al detalle el contenido de una ley, no puede contradecir a la ley que está especificando, y al mismo tiempo esa ley que está siendo especificada no puede contradecir a la Constitución. De tal modo que la Constitución tiene por finalidad o función propia abrazar o abarcar a todas las normas del ordenamiento jurídico para orientar el sistema jurídico de un país en un sentido o en otro. Por eso es que la Constitución, como ustedes ya podrán adivinar, ¿cómo tendrá que estar redactada? ¿En términos concretos y específicos o en términos generales y abstractos? Exactamente, por norma constitucional, por forma de redactar las constituciones, por la ciencia jurídica, las constituciones no pueden estar redactadas en términos concretos. Tienen que estar redactadas forzosamente en términos generales y abstractos, porque fíjense que su función es abrazar, abarcar a todas las normas del ordenamiento jurídico. Si estuvieran redactadas en términos muy concretos o específicos, dejarían fuera de su rango, fuera de su abrazo, por así decir, a un montón de otras normas concretas y específicas que abordan otro tipo de materia. Visto desde otro ángulo, que la Constitución contuviera cosas tan concretas como el sentido de las calles, algo muy concreto y específico, tendría primero que nada un tamaño incalculable. Es decir, de este texto, imagínense si le sumáramos la ley de tránsito, los reglamentos asociados, las ordenanzas municipales, ¿se imaginan el porte del texto? Sería gigante. Por eso es que, por razones prácticas, ¿no es cierto?, vamos dividiendo las normas según la función que desempeña el ordenamiento jurídico. La Constitución aborda unas cosas, las leyes abordan otras, los reglamentos abordan otras diferentes. ¿Para qué? Para que tengamos distintos cuerpos normativos y no se nos junte todo en uno solo. Pero hay otra razón más, también de índole práctica. Y guardando, ¿no es cierto?, las proporciones de este ejemplo, quizás un poco absurdo, pero para mostrar la realidad constitucional, si la Constitución regulara el sentido de las calles, ¿se imaginan ustedes lo que habría que hacer cuando en una calle normalmente de doble tránsito construyeran un par de edificios grandes, como suele pasar hoy en día, y tuviéramos que cambiar el sentido de las calles? Ahí sí, se nos había caído la conexión. Tuviéramos que cambiar el sentido de las calles y esa materia, el sentido de las calles, estuviera contenida en una constitución, tendríamos que hacer una compleja reforma constitucional para cambiar el sentido de la calle, para que una calle que antes era de dos sentidos, porque no había tanta población viviendo ahí, ahora hay que convertirla en una calle de un sentido. Esa decisión tan simple y concreta para la población habría que hacerlo a través de una reforma constitucional. Bueno, por eso es que las cosas más concretas suelen estar contenidas en normas también más concretas, más fáciles de modificar, normalmente dependientes de una autoridad local, como un consejo municipal, una alcaldía, etc. Y así también las cosas más abstractas, más teóricas, que están orientadas, como las normas constitucionales, a influir en todo el ordenamiento jurídico, están contenidas también en normas más lejanas al común de las personas en cuanto a su modificación y a su cambio, como es la modificación en el Congreso, que es donde normalmente se modifica la Constitución. Entonces, de esta forma, lo que yo les quiero mostrar es que el cambio constitucional y la Constitución aborda ciertas materias que no tienen que ver con los problemas concretos que ha evidenciado la población, por ejemplo, salud, pensiones, ISAPRE, etc. Todas esas materias no están contenidas en la Constitución, no porque nosotros no queramos hacerlo, porque sea una mala Constitución, porque los constitucionalistas no estemos dispuestos a ese tipo de cambios. No. Esas cosas no están contenidas en una Constitución por la sencilla razón de que no es tarea de una Constitución regular ese tipo de materia. Ese tipo de materias, por forma de redactar las constituciones, por la misión que tienen las constituciones, como lo muestra la imagen ahí de la pirámide de Kelsen, están destinadas a estar más abajo de las constituciones, no en la cúspide, más abajo, digo bien, de la pirámide de Kelsen, no en la cúspide en donde está la Constitución.
Y si usted quiere algún ejemplo, podemos hablar de las pensiones, que mucho se ha hablado estos días. Bueno, ¿saben ustedes cuál es el único cambio constitucional que se requiere para establecer un sistema absolutamente estatal en materia de pensiones? Eliminar dos palabras de la Constitución. Las dos palabras son o privados. Si ustedes se van al artículo 19, número 18 de la Constitución, acá, artículo 19, número 18, que habla sobre la seguridad social, las pensiones, ustedes podrán ver de que en ese artículo lo único que se necesita eliminar, artículo constitucional, para borrar de cuajo el sistema de pensiones con participación de privados en Chile, es borrar o privados. Vamos al artículo. Esto siempre a mí me gusta hacerlo porque ayuda a ponerle realidad concreta al debate, digamos. No hablar sobre apreciaciones, sobre slogans, ¿no es cierto? Hablar en concreto sobre cómo es nuestra Constitución. Fíjense, dice, el derecho a la seguridad social. Las leyes que regulen, estoy leyendo la Constitución, las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. ¿Hasta ahí qué nos dice el artículo? Nos dice simplemente de que la regulación del derecho a la seguridad social, es decir, las pensiones, tiene que ser mediante una ley de quórum calificado. Luego señala, es decir, un cierto quórum de aprobación de esa ley. Luego señala, la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, las pensiones, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. ¿Cuál es la parte de la Constitución que se tiene que cambiar para borrar de cuajo el sistema de pensiones chileno con participación de privados en Chile? Dos palabras de la Constitución, o privadas. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero mostrar con este punto? Que se habla en el debate público de que hay que, para cambiar las AFP, no más AFP, ¿no es cierto? Luis Mesina, ¿qué es lo que dicen ese tipo de actores públicos? Dicen, bueno, hay que cambiar la Constitución para cambiar el sistema de pensiones opresor en nuestro país. Bueno, ¿es cierto eso? ¿Hay que cambiar toda la Constitución para cambiar el sistema de pensiones? Constitucionalmente hablando, no, es falso. Ahí se cayó la señal. Álvaro, ¿me escucha? Sí, te escucho. No, sí estamos escuchando. Sí, perfecto. Sí. Avísenme si se cae la señal para ver el tema del internet. Sí, tranquilo. No, perfecto. Bien. Volviendo al tema, ¿qué es lo necesario para cambiar todo el sistema de pensiones en Chile? A nivel constitucional solamente suprimimos dos palabras y esa es la forma en cómo se cambian las constituciones. Las constituciones, por lo general, no se toman y arrojan a la basura. ¿Por qué? Porque además de hablar en un breve artículo sobre el sistema de las pensiones, las constituciones abordan un sinfín de otras materias, como vamos a ver en esta presentación. Entonces, cuando uno quiere cambiar alguna parte de la Constitución, uno no cambia la Constitución completa, uno aborda suprimiendo dos palabras, agregando una frase, cambiando un artículo por otro, pero no cambia la Constitución completa. ¿Por qué? Porque la Constitución, como ustedes ya podrán ir avisorando, es un complejo entramado de limitaciones al poder, que no solamente habla de una materia específica, sino que de muchas. Entonces, si yo tomo la Constitución y la tiro a la basura cada vez que tiene un problema concreto, bueno, arriesgo tirar a la basura también otras partes de la Constitución que están funcionando bien. ¿Por qué? Porque esto es igual que, como yo le decía, las lógicas de una Constitución no difieren de las lógicas de una familia. Y al igual que en la familia, si una casa, ¿no es cierto?, ahora que estamos entrando al invierno, tiene una gotera, yo no voy y le cambio el techo completo, yo tapo la gotera. Si yo voy manejando en un auto y el auto me hace una pana, yo no llego y vendo el auto al tiro porque puede ser que esté vendiendo un auto que no funciona, pero que arreglándole una pieza empieza a funcionar y estoy haciendo un mal negocio. Bueno, ¿qué es lo que yo hago con el auto? Lo llevo al taller, veo qué pieza está fallando y eventualmente intento cambiar esa pieza para que el auto vuelva a funcionar. Eso que hacemos todos nosotros, todos los días, en el grueso de nuestras decisiones cotidianas, es lo mismo que hay que hacer a nivel constitucional. Cuando a nivel constitucional se detectan ciertas cosas que no están funcionando bien, lo que uno tiene que hacer son complejos incentivos jurídicos, cambios puntuales, para poder lograr que aquello de la Constitución que no estaba funcionando bien, comience a funcionar como debe. Y por eso es que la Constitución, como yo ya les mencionaba y como ustedes pueden ver desde la ciencia jurídica, retratado ahí en la pirámide de Kelsen, no contiene los problemas sociales que la gente quiere cambiar, punto uno. Y por lo tanto, ¿cómo se cambian esos problemas sociales? Por ejemplo, ¿cómo arreglamos las pensiones? Bueno, abordemos el decreto de ley 3500.
En el decreto ley, una ley, no una constitución, el decreto ley 3500 están contenidos el grueso, ¿no es cierto?, de características del sistema de pensiones chileno. Entonces, si se quiere cambiar el sistema de pensiones en Chile, bueno, abordemos el decreto ley y ajustemos lo que haya que ajustar. Pero no sirve cambiar la Constitución por la sencilla razón de que esas cosas no están contenidas en una Constitución. ¿El alza del pasaje al metro está en una Constitución? No. Y si quiere comprobarlo, métase a internet, busque la Constitución chilena y vea si dice algo sobre el pasaje al metro. Vea si dice algo sobre, más de lo que yo ya le dije, sobre las pensiones. Vea si dice algo sobre la salud en los consultorios. La Constitución no está destinada a abordar esas cosas por la sencilla razón que no es su función. ¿Por qué? Porque los asuntos específicos están contenidos en la legislación o normas incluso más concretas que la legislación. Ahora, ¿cuáles son las funciones de una Constitución si no es abordar esos temas concretos? Yo les diría que son dos, principalmente. La primera es limitar el poder del Estado y la segunda es resguardar los derechos de las personas. Y esto encuentra una explicación histórica. ¿Por qué? Porque la primera constitución de la que nosotros tenemos registro, constitución escrita, es la constitución dictada en Inglaterra en 1215, la Carta Magna, que la dictó el rey Juan Sin Tierra. ¿Quién era Juan Sin Tierra? Si alguno ha visto Robin Hood, la película, o conoce la historia, ¿no es cierto? O ha visto la película de Disney, en donde sale un malvado rey Juan, que es un tigre, y un zorrito, que es Robin Hood, que le roba la plata al malvado rey Juan para dársela, ¿no es cierto?, a su pueblo, que el rey Juan se las cobraba a través de impuestos. Bueno, ese rey Juan de la película es Juan Sin Tierra, de quien les hablo, ¿no es cierto?, el que creó o el que contribuyó a crear la primera constitución de la que se tiene registro, la Carta Magna. ¿Por qué? Porque de ahí surge, de esa época, ¿no es cierto?, estamos hablando de 1215, la leyenda de Robin Hood. ¿Por qué? Porque el rey Juan cobraba demasiados impuestos. ¿Por qué? Porque estaba pasando por una severa crisis económica. Entonces, el problema no solamente lo tenía con el pueblo, al punto de que se creó esta leyenda popular de Robin Hood, que le robaba los impuestos a los recaudadores para devolvérselos a la gente, sino que también tenía problemas con la nobleza. ¿Por qué? Porque había una serie de problemas en la Inglaterra de ese tiempo para heredar la propiedad nobiliaria, problemas tributarios, les cobraba mucho impuesto a los nobles y le empezó a generar un problema político. Entonces, ¿cuál fue la solución política para salir al paso de esa crisis? El generar un acuerdo mediante el cual el rey Juan generó una serie de concesiones para sus nobles. Estamos hablando 1215. Esas concesiones las plasmó en unos panegíricos escritos, digamos, y la firmaron el rey Juan y sus nobles. Quedan a la fecha 4 copias de esa Carta Magna que están distribuidas en distintas partes del mundo. Entonces, bueno, ¿cuál fue la lógica? Fíjense ustedes que el rey Juan era una monarquía absoluta, tenía el poder absoluto ¿de qué? Del Estado. Entonces, cuando el rey Juan, para resolver esta crisis política que se le había producido, limita su propio poder, ¿de qué más está limitando el poder el rey Juan? Cuando limita su propio poder, limita también el poder del Estado. ¿Por qué? Porque él tenía todo el poder del Estado. Entonces, cuando se autolimita, limita también al Estado. Entonces, fíjense ustedes que la primera constitución surge para limitar el poder del Estado. Esa es su primera función. ¿Por qué? Porque el Estado es una, como decía Hobbes, ¿no es cierto?, el leviatán. Es una entelequia muy grande, que tiene fuerza económica, tiene fuerza política, tiene fuerza física, que influye sobre nuestras vidas. Entonces, para poder contrapesar la relación del ciudadano con el Estado, la lógica de las constituciones es constreñir el poder estatal, para que el poder estatal no abuse de ese poder en contra de los ciudadanos. Primera lógica de las constituciones. Avanzan los años y llegamos ya a las revoluciones liberales, al siglo XVIII, ¿no es cierto? Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos. Y fíjense ustedes que el primer corolario, ¿no es cierto?, de esta limitación del poder estatal lo vienen a constituir las constituciones que surgen luego de estas revoluciones. ¿Por qué? Porque esas constituciones lo que hacen es consagrar la primera generación de derechos fundamentales o derechos constitucionales, que son, mejor dicho, los derechos de carácter liberal. ¿Por qué? Porque son los derechos de libertad. Derechos que se pueden caracterizar, y acuérdense de esta caracterización, frente al Estado, para frenar al Estado. ¿Cuáles son esos derechos? Derecho de propiedad, derecho a la vida, ¿no es cierto?, derecho a sufragio. ¿Por qué se llaman derechos de libertad y por qué son derechos frente al Estado? Porque
lo que buscan es justamente evitar que el Estado decida sobre la propiedad de los ciudadanos, buscan evitar que el Estado prive de la vida a sus ciudadanos arbitrariamente. ¿Me escuchan bien? Porque me avisa que hay problema de conexión. Ahí, ¿se escucha bien? No, yo escucho bien, no hay problema, Henry. Sí, no hay problema. Voy a seguir entonces. Entonces, buscan que esas constituciones que consagran derechos liberales, cuando se consagra la propiedad, que el Estado no prive arbitrariamente de la propiedad a uno de sus ciudadanos. Bueno, estamos hablando de los derechos de libertad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se asegura al ciudadano cuando se le garantiza el derecho a la vida? Se le asegura de que el Estado, básicamente, no lo va a privar arbitrariamente de la vida. Y junto con eso, como se entiende hoy en día, que otros particulares también no lo van a privar arbitrariamente de su vida. Entonces, fíjense ustedes que esos derechos, los primeros de libertad, son derechos frente al Estado, para evitar que el Estado entre a ciertos ámbitos de la vida. Entonces, también son limitaciones al Estado. Sigue la misma lógica de esta primera función de la Constitución, que es limitar el poder estatal. Ahora bien, avanzan los años y llegamos a fines, digamos, del siglo XIX, comienzo del siglo XX, con la famosa cuestión social. ¿Qué fue la cuestión social? Problemas concretos que tenían distintos sectores de la población en términos materiales, ¿no es cierto? Había falta de educación, habían condiciones de vida paupérrimas, etc. Para graficar la situación, fruto de esto, ¿no es cierto?, de la revolución industrial y del aumento de los mecanismos de producción en masa, lo que se mostró era que ciertos sectores de la población no disfrutaban del bienestar económico que producían ese tipo de mecanismos de producción, y que tenían al mismo tiempo una serie de problemas prácticos en su vida. Siempre lo grafico con este ejemplo. En Santiago o en distintas capitales del mundo, cuando uno se sube al metro, uno va apretado, uno a veces llega con malos olores, uno llega quizás molesto por las situaciones que pasan en esa aglomeración de personas, pero llega. Y uno es capaz de llegar a cierta hora de determinado lugar y es capaz de desplazarse. Bueno, durante la cuestión social habían problemas tan graves como que las personas, los trabajadores pirquineros de una mina, los subían a un camión, los achoclonaban dentro de un camión, los hacinaban y algunos morían en el trayecto, entonces no alcanzaban a llegar a sus lugares de trabajo. Bueno, ese tipo de problemas, ¿cuál fue la lección que aprendió el derecho constitucional después de eso? Bueno, que no bastaba simplemente con consagrar límites frente al Estado, sino que había que ayudar a ciertas personas que tenían problemas concretos para que pasáramos de una libertad formal, tú eres libre porque el Estado no te puede privar de la vida, eres libre porque el Estado no te puede privar de la propiedad, etcétera, a una igualdad material. ¿En qué sentido? En que, bueno, para poderse disfrutar de esa libertad formal, es importante tener educación. Pero también es evidente, o era evidente en esos años, que no todos podían acceder a la misma educación. Habían algunos que se educaban y otros no. Los que se educaban eran los que tenían más recursos, en desmedro de los que tenían menos. Entonces, ¿qué aprendió el derecho constitucional? Que había que asegurar una igualdad material, que pasara de la teoría y se encarnara en la vida real de las personas. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, con los famosos derechos sociales, el lenguaje constitucional, los derechos económicos, sociales y culturales. La segunda generación de derechos. Y bueno, esta segunda generación, la diferencia que tiene es que asegura derechos de carácter prestacional. Por ejemplo, la educación. ¿Qué significa el derecho a la educación que está consagrado en la Constitución, en el artículo 19, número 10 de la Constitución chilena? Bueno, que cuando una persona, un niño, no puede educarse con los medios que le proporcionan sus padres, el Estado tiene que garantizarle que él se pueda educar. ¿Y cómo lo hace? Financiando con prestaciones públicas, por eso derecho de carácter prestacional, establecimientos de educación que le den educación a personas que no tienen el acceso por sus propios medios a educarse. Entonces, fíjense ustedes que a diferencia de la primera generación de derechos, de los de libertad, que son derechos frente al Estado, esta segunda generación de derechos son derechos desde el Estado, desde el Estado. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que el Estado, cuando el particular no puede financiarlo, traiga de sus recursos y financie al particular en ciertas materias. Por ejemplo, que se consideran, por cierto, fundamentales. Educación, algunos consideran la vivienda, etcétera, ¿no es cierto? Esos son los derechos sociales, derechos que involucran prestaciones de parte del Estado para darles a todos los habitantes de la población un cierto estándar de protección jurídica. No sería posible cautelar esos derechos o garantizarlos en una constitución si el Estado no tuviera dinero para ponerse, para poder pagar ese tipo de prestaciones. ¿Por qué? Porque
¿Cómo el Estado da cumplimiento al derecho a la vida, a la protección de la vida? Bueno, no afectándola. ¿Cómo el Estado da cumplimiento al derecho de propiedad? No expropiando. ¿Cómo el Estado da cumplimiento al derecho a la educación? ¿Cómo lo garantiza para todos los ciudadanos? Permitiendo que quienes tienen recursos se puedan educar en colegios que los representen y luego financiando a quienes no tienen recursos una educación de buena calidad. Y de esa manera empareja la cancha. Por lo tanto, estos segundos derechos son derechos de carácter prestacional. Pero acá viene un punto clave en el debate constitucional si lo queremos llevar de manera responsable. Es el tema fiscal, ¿no es cierto? Porque si yo le hiciera una pregunta, como la suelo hacer en estas clases, y les dijera, bueno, ¿quién de acá, levánteme la mano, jamás ha tenido que tomar una decisión económica? Apuesto que ninguno de ustedes levantaría la mano. Me refiero a escoger si cambiar el auto o cambiarse de casa, si salir a comer o ir al cine, si salir a comer e ir al cine o viajar después en las vacaciones fuera del país o a un lugar que ustedes quieran, etc. Todos en la vida tenemos que optar, sea más chico o más grande nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida, ¿no es cierto? No existen recursos limitados y por lo tanto, siendo limitados los recursos, sea que se tenga mucho dinero o poco dinero, se tiene siempre que optar entre un bien u otro. Esa es una ley económica básica, fundamental de la convivencia. Bueno, nuevamente una segunda pregunta de este breve silogismo. ¿De dónde salen los recursos del Estado? Los recursos del Estado salen de los impuestos, fundamentalmente del IVA. El IVA recauda cerca del 50% de la billetera estatal. Y acá viene una tercera pregunta. ¿El IVA lo pagan solamente los grandes empresarios o lo pagamos todos los chilenos, toda la familia de Chile por igual? Efectivamente, lo pagan toda la familia de Chile. El punto es que se le ha llamado un impuesto regresivo, porque representa de una persona con menos ingresos una mayor parte de su patrimonio que una persona con más ingresos. ¿Por qué? Porque cuando se va a comprar, por ejemplo, una constitución, ahora que está de moda leer la constitución, el IVA se paga de todos modos. Usted lo compra en una librería, por supuesto, y no en comercio ambulante. En una librería, una persona que tiene mucho dinero va a pagar lo mismo en IVA que una persona que tiene poco dinero. ¿Por qué? Porque es un porcentaje del precio del producto, no del patrimonio de la persona que está comprando. Y por eso es que se le llama un impuesto regresivo, porque porcentualmente, es decir, atendiendo la subjetividad de cada caso, le cobra más al que tiene menos y menos al que tiene más. Bueno, el IVA lo pagamos todos. Es el 50% de la billetera estatal, casi el 50%. ¿Por qué? Porque es de muy fácil recaudación. Es fácil recaudarlo, ¿por qué? Porque hay que declararlo. Y por otras razones que por supuesto no viene al caso comentar acá. Pero esa es la explicación. El IVA es el 50% de recaudación estatal porque es muy fácil de recaudar. Y al mismo tiempo es un porcentaje considerable, ¿no es cierto? Entonces, el IVA viene, lo pagamos todo. Y es el 50% de la billetera estatal. ¿De dónde vienen principalmente los recursos del Estado? De todos nosotros. Es decir, casi la mitad de los recursos del Estado se obtienen desde el IVA, que lo pagan todos, ricos y pobres. Por lo tanto, casi la mitad de los recursos del Estado vienen de todas las familias chilenas. Y si todas las familias chilenas tienen que optar en sus decisiones cotidianas, acá viene la pregunta clave a nivel constitucional. ¿Tendrá que optar el Estado a la hora de financiar un sistema de educación público de calidad, subir las pensiones a través del pilar solidario, bajar el pasaje del metro haciendo una subvención, mejorar el transporte público, etcétera? Claro que sí. El Estado también tiene que optar porque sus recursos vienen de los impuestos. Y los impuestos vienen de bolsillos de personas que en su día a día tienen que optar. Entonces, si la plata viene de personas que todos los días tienen que optar, que tienen recursos limitados, los bienes fiscales y la billetera fiscal es también limitada, y por lo mismo el Estado también tiene que optar. Y fíjense que esto es súper importante a nivel constitucional. Porque cuando hablamos de los derechos sociales, ¿se acuerdan que acá en la Constitución hay derechos de libertad, primera generación de derechos, y derechos sociales, segunda generación de derechos? Cuando hablamos de los derechos sociales, hablamos de derechos en donde el Estado tiene que pagar, financiar derechos prestacionales. Bueno, ¿será importante considerar si el Estado tiene o no tiene recursos para meter uno de esos derechos acá en la Constitución? Por supuesto que es importante. Porque de nada nos serviría, como dicen los norteamericanos, una constitución que sea letra muerta. Nosotros necesitamos, siguiendo su terminología, una living constitution, una constitución viva, que se encarne en la vida de las personas, no un papel que de nada sirve. Y para eso, todos los derechos que ponemos acá dentro de la constitución tienen que ser derechos efectivos.
derechos que usted pueda ejercitar frente a un tribunal y que un tribunal se los pueda asegurar. Como dice mi socia y querida amiga Pilar Arellano, constitucionalista, ¿no es cierto? Ella lo pone con un ejemplo muy bueno. Ella dice, bueno, imagínense si ponemos acá en la Constitución el derecho a la casa digna. ¿Qué es una casa digna? ¿Una casa ocupa? ¿Una casa que tenga 2 piezas? ¿Una casa con piscina? ¿Una casa con baño? ¿Qué es una casa digna? Bueno, tenemos que evitar poner ese tipo de nomenclatura constitucional que se llaman conceptos jurídicos indeterminados en el derecho en la Constitución. ¿Por qué? Porque lo que produce son problemas a la hora de aplicarlo. Genera una Constitución que no se aplica o que se aplica de muchas y muy diferentes maneras, lo que genera mucha incertidumbre en el país. En definitiva, un país con peores instituciones y una peor vida para los ciudadanos. Por eso es que a la hora de constitucionalizar derechos que involucran prestaciones de parte del Estado, como son todos los derechos que se han conversado en Chile desde el famoso estallido antisocial del 18 de octubre, bueno, cuando hablamos de esa clase de derechos tenemos que ser responsables. Y ahí es donde el derecho constitucional se entronca con lo que se llama la responsabilidad fiscal. Si nosotros en la Constitución ponemos ciertos derechos que involucran inversiones fiscales, tenemos que ser responsables. Responsabilidad constitucional junto con responsabilidad fiscal para tener una Constitución viviente y efectiva, que se aplique realmente a la vida de las personas. Y bueno, junto con eso, es importante hablar, para cerrar este acápite sobre teoría constitucional, cómo surgen las constituciones, porque mucho se ha hablado, yo creo que ustedes han escuchado hablar de la falta de legitimidad de origen de la Constitución chilena. ¿Por qué? Porque surgió la Constitución chilena en tiempos de un régimen militar, donde no había plena democracia. Entonces, hay gente que dice, no, pero es que es ilegítima. Bueno, eso es cierto. Pero también es cierto destacar de que la gran cantidad de constituciones a lo largo del mundo han surgido de periodos de facto. ¿Se acuerdan que yo les comentaba de que una constitución no es diferente de una familia, que una constitución sigue las mismas lógicas de una familia? Pues bien, dentro de la familia trate de ponerse de acuerdo. Ahora que estamos en cuarentena, yo creo que los desacuerdos surgen con mayor luz, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Ponerse de acuerdo sobre qué película vamos a ver en la noche, ponerse de acuerdo acá en la cuarentena sobre qué vamos a comer, ponerse de acuerdo sobre quién va a cumplir qué tarea dentro de la casa. Bueno, es difícil. Imagínense eso multiplicado por todos los habitantes de una nación. ¿Será fácil o difícil? Muy difícil. Por eso es que las constituciones, por esa sencilla explicación de que siguen las mismas lógicas de una familia, es muy difícil lograr acuerdos constitucionales porque nos afectan a todos nosotros y refieren a principios y a normas fundamentales. Por eso es que las constituciones suelen surgir en periodos de facto. ¿Por qué? Porque las personas sencillamente no se tienen que poner de acuerdo unos con otros. ¿Por qué? Porque un grupo de la población se eleva en el poder de las armas, fruto de ese poder de las armas impone sus propias reglas. Y así es fácil generar una constitución, y por eso es que la gran mayoría de las constituciones surge en este tipo de momentos históricos de los países. Y acá es muy chistoso en distintas clases y charlas que me ha tocado dar. Yo hago la pregunta y digo, bueno, ¿es fácil o difícil ponerse de acuerdo en la familia? Entonces una vez, un par de veces, de hecho, me levantó la mano un caballero al tiro. Luego la pregunta me dijo, muy fácil, lo decía ella, y estaba la señora sentada al lado. Claro, porque el seno del hogar nosotros podemos ver estos casos, cuando hay una matriarca o un patriarca que toma las decisiones en la casa, es súper fácil tomar las decisiones porque no se pone de acuerdo con nadie más. Bueno, cuando hay una autoridad central que toma las decisiones a nivel constitucional, suelen surgir constituciones. Cuando nosotros tratamos de generar grandes acuerdos, la verdad es que es muy difícil generar una constitución. Y el mejor ejemplo uno lo puede encontrar en las mismas revoluciones liberales que tanto se citan hoy día. La Revolución Francesa, no sé si ustedes recuerdan lo que le pasó a Luis XVI. Terminó con la cabeza cortada. Y terminaron, de hecho, después en Napoleón, un gobierno autoritario. ¿Por qué? Porque en la Revolución Francesa, si bien partió como un proceso desde las élites dominantes, ¿no es cierto?, desde los parlamentos, desde la nobleza, etcétera, terminó siendo una revolución en donde se elevó en el poder de las armas y terminó sin considerar a la nobleza, al clero, a distintos estamentos de la sociedad que habían perdido en esa revolución. Al punto que al clero, por ejemplo, le expropiaron todos sus bienes en la Revolución Francesa. Al clero lo despejaron de una serie de privilegios que tenía en el antiguo régimen francés. Lo mismo pasó con la nobleza, al punto que algunos los guillotinaron. Entonces,
fíjense que ahí no surgió una constitución de consenso en la sociedad, eso no existe, es muy difícil. Y lo mismo pasó en la independencia de Estados Unidos, la constitución que se generó no tenía particulares delegados del gobierno británico para que fuera a, ¿cómo se llama?, a incluir en ese texto constitucional, lo mismo en la Declaración de Independencia, es decir, los procesos políticos que dan origen a nuevas constituciones suelen ser procesos que involucran un componente fuerte de violencia y al mismo tiempo terminan imponiéndose con un estilo autoritario, imponiendo sus reglas también de forma autoritaria. ¿Y por qué? Por esta sencilla explicación que yo les di, que es muy difícil ponerse de acuerdo cuando somos más personas. Entonces, ustedes podrían preguntarse, bueno, si la gran mayoría de las constituciones surge de periodos de facto, ¿no es cierto?, con esta ilegitimidad en su origen. Bueno, ¿cómo las constituciones logran representar a toda la población? ¿Cómo logran hacer parte a esa población del texto constitucional? Bueno, a través de lo que se llama la legitimidad de ejercicio. Eso es muy importante, legitimidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque las constituciones no solamente se aplican en el momento que se dictan. La idea de una constitución tiene lo que se llama la vocación de permanencia, es durar muchos, muchos años para dar estabilidad jurídica a un país. Porque como ustedes pueden ver ahí en la imagen de la diapositiva, como están arriba de la pirámide, si la constitución cambia, tiene que cambiar la estructura que está más abajo. Entonces, para dar estabilidad a un país, la constitución tiene que permanecer estable. Y a través de los años, a través de las reformas constitucionales, las constituciones se van modificando para adaptarse al ritmo de los tiempos, y en esa modificación, como bajan las pasiones, baja la fuerza de las armas, con el cual suelen ver su origen los textos constitucionales, cuando se tranquilizan las pasiones, otros actores políticos, que normalmente no habían formado parte del bando vencedor, empiezan a influir en el cambio constitucional. Y eso es exactamente lo que pasó en Chile. A la Constitución chilena se le han hecho más de 42 reformas, más de 261 modificaciones a su articulado. La Constitución de hoy día prácticamente no se parece, no es la misma a la Constitución de 1980. ¿Por qué? Porque durante todos esos años han participado distintos actores públicos para cambiarla. Fíjense ustedes que Ricardo Lagos, un conocido opositor al régimen de Augusto Pinochet, Ricardo Lagos promulgó la reforma constitucional más grande que ha tenido la Constitución chilena a la fecha. Y él la promulgó en el año 2005. Fíjense que fue tan grande la reforma constitucional que hizo Ricardo Lagos y tan importante en el cambio de distintas instituciones. Se eliminan los senadores designados, se cambia la naturaleza del COSENA desde un órgano que tenía mucha autoridad hasta un órgano consultivo, asesor del presidente de la República, y así muchos cambios fueron tan grandes que hubo que volver a sistematizar y compendiar la Constitución, y por eso lleva la firma hoy día de Ricardo Lagos y de sus ministros, no la de Augusto Pinochet. Es decir, no se le hicieron cambios formales, no se le agregó un artículo y le quitó otro, se le hicieron muchos cambios muy de fondo, y por eso hubo que refundirla y sistematizarla para que fuera más fácil de leer. Y por eso lleva hoy día la firma de Ricardo Lagos. Bueno, fíjense cómo Ricardo Lagos, que fue un ferviente opositor al régimen militar de Augusto Pinochet, terminó reformando de esa forma la Constitución de Pinochet al punto de ponerle su firma. Y en el proceso también participan no solamente políticos de oposición, participan también los ciudadanos. Porque, yo no sé si ustedes saben, pero es muy común la práctica de pedirle hora a un diputado o a un senador para exponerle problemas de su distrito, de su circunscripción, problemas locales, para que ese parlamentario influya en la legislación en pro, ¿no es cierto?, de los intereses de su comunidad. Eso, lejos de ser una práctica de corrupción, hoy día está regulado a través de la ley del lobby, ¿no es cierto?, ayuda a que la ciudadanía pueda comunicar sus aprehensiones, sus necesidades a la autoridad. Y es muy importante, es muy sano que eso pase en una democracia. Por supuesto, con transparencia, sin corrupción, etcétera. O sea, estamos partiendo de esa base. Y bueno, y esa forma es la que tienen los ciudadanos de influir en las decisiones públicas y las leyes que se van dictando y en los cambios constitucionales, a través de sus representantes. Hoy día ustedes mismos pueden agruparse, generar un proyecto de ley, conseguir un par de parlamentarios que lo presenten y presentar un proyecto de ley. Y así es como se han cambiado un montón de cosas de la Constitución. Entonces, acá es muy importante llegar a un punto central del debate. Hoy día, ¿qué creen ustedes? ¿Es posible cambiar la Constitución completa a través de los mecanismos que ella misma contempla, o que es necesario hacer una asamblea constituyente, un proceso originario, porque esta Constitución no permite ser cambiada?
A juzgar por lo que dice la opinión pública, pareciera ser la segunda opción. Pareciera que para cambiar esta constitución, que se estima ilegítima en su origen, a pesar de lo que ya explicamos sobre la gran mayoría de las constituciones, que se estima ilegítima en su origen, habría que hacer un proceso radical de cambio constitucional. Pero eso es falso. Hoy día mismo, en el Congreso Nacional, a través del teletrabajo, se puede cambiar completa la Constitución. Completa. ¿Por qué? Porque el capítulo 15 de la Constitución así lo establece. Usted entra a la Constitución, lo puede hacer online, mientras está escuchando esta charla, pinche la siguiente pestaña, busque Constitución Política de Chile y váyase al capítulo 15. En el capítulo 15 usted podrá ver que todos los artículos de esta Constitución son cambiables. Vamos a poner un ejemplo. Podría pasar de que se juntaran los parlamentarios hoy día vía teleconferencia a través de Zoom, agarraran una hoja en blanco y escribieran en esa hoja en blanco, artículo único, Chile no tiene constitución, punto. Y se juntaran a sesionar online o presencial y votaran todos a favor de ese artículo. Si tienen el 67% de acuerdo para aprobar ese artículo y reemplazar todos los artículos de la Constitución por ese artículo, lo pueden hacer. No hay ningún impedimento en esta Constitución que lo prohíba. ¿Por qué? Porque lo que se exige para ese cambio, que sería radical, de cuajo, fíjese, partiendo de una hoja en blanco, lo único que se exige es tener los 2/3, que es el quórum de acuerdo, es decir, tiene que tenerse 67%, los 2/3. Si fueran 100 parlamentarios, tienen que haber 67 que levanten la mano y diga yo estoy a favor. ¿Se entiende? Ese es el quórum de los 2/3. Tienen que haber 67 que digan yo estoy a favor. Bueno, si tuvieran el 67% en la Cámara de Diputados y en el Senado, podrían cambiar completa la Constitución solamente con los 2/3, partiendo de una hoja en blanco. Y bueno, ¿qué es lo que se nos propone? Hacer un proceso constituyente que busca cambiar completa la Constitución, también partiendo de los 2/3. Pero vamos a dejar ese asunto para un poco más adelante y quiero simplemente ayudarlos a tener una cierta lectura del contenido de la Constitución para que ustedes puedan navegar en sus páginas y entender por qué está redactada de una forma o en otra antes de pasar al proceso constituyente, que es una parte muy importante de esta breve charla constitucional, para que nosotros entendamos de qué se trata todo esto que se nos está proponiendo. Pero cerrando entonces la teoría constitucional, vamos a pasar ahora a hablar sobre cómo es nuestra Constitución. Y para eso tenemos que hablar de que la Constitución tiene básicamente 4 grandes partes. Usted puede profundizar en mi manual sobre derecho constitucional si gusta descargarlo o comprarlo. La primera parte es lo que se llama la idea de derecho o los principios orientadores, la filosofía política que subyace a la Constitución. Esa filosofía está en el primer capítulo que se llama de las bases de la institucionalidad, de las bases de nuestras instituciones. Y por eso es que ese capítulo tiene justamente la filosofía de base que inspira todo el sistema jurídico de nuestro país. Usted se fija ahí en el dibujo, ¿no es cierto? Como la Constitución está en la cima, ahí está la filosofía que irradia el resto del ordenamiento jurídico. ¿Y qué principios hay en ese primer capítulo? Principios tan importantes como la primacía del ser humano. Fíjense qué importante, que el ser humano es anterior al Estado y no posterior. ¿Por qué? Porque dice la Constitución, artículo primero, primera palabra, primera línea de la Constitución, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Nacen, no se hacen. Esto es muy importante, es una perspectiva de la Constitución en la relación persona-Estado. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, la persona nace libre e igual en dignidad y derecho, no se hace. ¿Por qué? Porque el Estado es posterior a la persona, no anterior a la persona. La persona es antes del Estado. ¿Y por qué es importante eso? Porque la misma Constitución consagra el principio de servicialidad. El Estado está al servicio de la persona humana, no al revés. No es la persona la que está al servicio del Estado, es el Estado el que está al servicio de la persona. Y esta posición filosófica de la Constitución, liberal de la Constitución, respecto a que la persona nace libre e igual en dignidad y derecho y que es anterior al Estado y no posterior al Estado, es fundamental para entender de que el Estado está a su servicio y que por lo tanto ninguna corriente totalitaria puede poner al servicio del Estado a la persona. Fíjense que consecuencias tan importantes como que los padres tienen el derecho y el deber preferente de educar a sus hijos, que también lo reconoce la Constitución, surgen de esa posición filosófica fundamental de que el Estado está para servir a la persona y no a la inversa. ¿Por qué? Porque entender de que la persona se va haciendo digna de respeto,
en la medida que sea un mejor servidor del Estado, que es la segunda mirada propia del socialismo o el marxismo radical, ¿no es cierto? Entender de esa forma la relación Estado-persona, en definitiva, es convertir a la persona en un instrumento al servicio de corrientes totalitarias. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿ustedes creen que se maneja solo? No, señores, el Estado lo manejan personas que tienen un nombre. ¿Cuál será? Políticos. Esos políticos que manejan el Estado, y se entiende de que la persona está al servicio del Estado, la persona no está al servicio de todos los ciudadanos, no se hace digna sirviendo a todos los ciudadanos, porque es imposible servir, por ejemplo, en Chile, a los 18 millones de ciudadanos, todos juntos al mismo tiempo. La persona, bajo esta mirada socialista o marxista radical, ¿no es cierto?, al hacerse digna en el servicio del colectivo, en el fondo se hace digna sirviendo al Estado, que es manejado por políticos, por lo tanto va ganando respeto solo en la medida que sirve al político totalitario que tiene el control del Estado. Entenderlo como lo entiende nuestra Constitución actual, que el Estado es el que está al servicio de la persona y por lo tanto esos políticos que manejan el Estado están al servicio de los ciudadanos, permite de que el Estado no ponga al ciudadano a trabajar para él, ¿no es cierto? Y no abuse, ¿no es cierto? Ni pase a llevar los derechos de las personas en virtud de pensamientos totalitarios. Les hablaba del derecho y deber preferente de los padres para educar a sus hijos. Bueno, eso viene de ahí. Pues. Si yo entiendo que la persona se hace digno al servir a la comunidad, y para servir a la comunidad tiene que servir al Estado, que es manejado por un grupo de políticos, todo se justifica para ese fin. Entonces se justifica de que yo ponga a los niños en escuelas de reeducación para que aprendan a ser mejores servidores del Estado, porque así sirven mejor, en teoría, a sus compatriotas, pero en el fondo los hago mejores servidores de los tiranos de turno. Y si no me cree, eso es exactamente lo que pasó en la Unión Soviética, en las escuelas de reeducación soviética, es lo que pasó en la Unidad Popular en Chile, con la Escuela Nacional Unificada, es lo que pasa hoy día en Cuba y en otros países similares, en donde se enseña marxismo desde los niveles más bajos de la población hasta los más altos. En estas conversaciones pude hablar varias veces con personas que viven de Cuba y me contaban de que la única manera de acceder a educación formal es entrar a internados, y en esos internados tienen marxismo 1, marxismo 2, marxismo 3. Luego de eso acceden a la universidad y tienen marxismo 1, marxismo 2, marxismo 3. Bueno, eso es entender de que la persona está al servicio del Estado y no a la inversa. Y por eso es que fíjense que es tan importante ese punto de partida de esta Constitución. Y es un punto de partida, como yo lo decía, filosófico. De ahí fluyen también una serie de otras consideraciones, como que la finalidad del Estado es el bien común, etcétera. Y los invito a profundizar en los principios contenidos en ese capítulo en el manual constitucional que les puse a disposición en la primera diapositiva. Cualquier cosa, de todos modos, ustedes pueden contactarme a mi mail y yo se los voy a hacer llegar con mucho gusto porque está para distribución digital gratuita, o sea, cualquiera lo puede descargar gratis. Y si alguno lo quiere comprar en formato físico, ahí sí está a un muy módico precio, prácticamente el precio-costo, para que todos puedan acceder a él a través de buscalibre.cl. Pero bueno, entonces los invito a profundizar en esos principios en ese manual para que podamos seguir con la charla. ¿Qué principios relevantes pueden encontrar? La familia como núcleo fundamental de la sociedad, la servicialidad del Estado, la subsidiariedad en sus fases activa y pasiva, y así una serie de otras materias. Sobre la subsidiariedad simplemente quisiera detenerme para explicar qué es, porque se habla de la subsidiariedad como que fuera la causante de todos los males de la población chilena, y la verdad es que hoy día que hemos visto la acción subsidiaria del Estado para ayudar a las personas en la crisis del coronavirus en Chile, ha cobrado un cariz diferente. ¿Qué significa la subsidiariedad? Es un principio económico que se arrastra desde la doctrina social de la Iglesia y que es muy sencillo. Dice, mire, como la persona es anterior al Estado y no posterior, la persona, el ser humano, todos nosotros, es la que tiene la primera iniciativa para poder tomar decisiones en su vida y en materia económica. Entonces, de este modo, la persona es la que primero, antes que intervenga el Estado, tiene que tomar las decisiones. Y por lo tanto, cuando las personas pueden y quieren tomar decisiones personales para ordenar la vida en común, el Estado tiene que abstenerse. ¿Por qué? Porque las personas, como son anteriores al Estado, tienen que reconocérseles esa libertad para tomar decisiones personales en su vida. Entonces, ¿cómo se llama eso? La subsidiariedad pasiva. Tiene que abstenerse el Estado cuando las personas pueden y quieren desarrollar funciones relevantes para la comunidad y tomar decisiones personales. Pero luego, si las personas no pueden o no quieren desarrollar actividades
importantes para el bien común de la sociedad, bueno, el Estado tiene que participar y proveer de esos servicios que los particulares, fíjense los verbos, no pueden o no quieren. No pueden porque no están las condiciones, porque por ejemplo es muy caro hacerlo, pero es importante para el bien de todos, o no quieren, no quieren, ¿no es cierto? Porque no les conviene hacerlo, digamos, o no pueden por algún condicionante social. Un buen ejemplo de esto, que se llama subsidiariedad activa, porque el Estado tiene que entrar a participar y ayudar a los particulares cuando estos no pueden resolver sus problemas solos, subsidiariedad activa. Un buen ejemplo es el coronavirus, como yo les decía. ¿Por qué? Porque los particulares tienen que estar encerrados en las casas, no pueden estar resolviendo los problemas de salud pública. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Subsidiar a los particulares con test rápidos, con los famosos ventiladores que se están importando, generando distintos espacios de atención de salud pública para la población, etcétera. ¿Por qué? Porque los particulares por su cuenta no son capaces de hacerlo y necesitan del Estado en apoyo de su salud. Entonces, fíjense cómo la subsidiariedad es un principio angular en la relación del Estado con la persona. Al contrario censo de la subsidiariedad, se habla mucho de la solidaridad. La solidaridad, lejos de ser un principio de ordenación política, es decir, que regula la relación del Estado con las personas, es una virtud humana. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando yo llevo la virtud humana al plano político, se genera un concepto jurídico indeterminado. ¿Por qué? Porque la virtud de la solidaridad en el plano humano, ¿qué significa? Hay que ser caritativos con los demás, ¿no es cierto? Tenemos que preocuparnos de lo que le pasa al de al lado, no solamente mirarnos nosotros el ombligo. Pero cuando yo esa realidad que está pensada para personas que tienen sentimientos morales, seres humanos, ¿no es cierto?, la traslado a una relación entre el Estado, que es una entelequia, un conjunto de autoridades, personal, edificio, material, etcétera. Por eso se llama una entelequia, un conjunto de bienes y personas, ideas y funciones. Y le llevo una virtud que es personal, que requiere una disposición del alma para poder practicarla. Como esas instituciones no tienen alma, es imposible de que sean solidarias. Entonces tenemos que volver a definir la solidaridad para que se entienda en ese contexto. Y ahí es donde caben las más variadas definiciones. Entonces hay algunos que entienden la solidaridad como una mayor participación del Estado en la economía, hay otros que entienden la solidaridad como la expropiación de los bienes de los particulares, una solidaridad entendida en términos marxistas, y cada uno le puede ponerle el contenido que quiera. ¿Por qué? Porque la solidaridad no está hecha para regular o mediar entre la relación del Estado con la persona. La solidaridad es una virtud humana que está llamada a animar nuestras relaciones en la sociedad. Por eso, cuando yo la traslado al plano jurídico, la deconstruyo. Y, por lo tanto, el contenido con el cual la lleno después puede ser muy variado. Y fíjense ustedes entonces que la subsidiariedad sí cumple perfecto la función de regular la relación del Estado con la persona. ¿Por qué? Porque le dice al Estado, mira, tú no puedes llegar y meterte en la vida de las personas al punto de privarlas de la propiedad o privarlas de otro tipo de decisiones económicas, personales, pero cuando las personas no pueden o no quieren desarrollar alguna actividad que es importante para la vida en comunidad, tú ahí sí tienes que entrar. Entonces, al final, la gran pregunta, pero que es una pregunta de índole práctica, hay que irla viendo en normas legales o complementarias, según cada tiempo, es cuánta subsidiariedad activa y cuánta subsidiariedad pasiva necesitamos en la sociedad. Es decir, cuán adentro queremos al Estado o cuán afuera lo necesitamos. Y eso no es una pregunta que nos vote la subsidiariedad como principio ordenador, ¿no es cierto?, de la relación entre el Estado y la persona. Es una pregunta de índole práctica que se suele resolver a través de leyes u otras normas que regulan la actividad económica del Estado. Entonces, cuando hablamos de la subsidiariedad, tenemos siempre que pensar que estamos hablando de un principio que nos ayuda a moderar la relación del Estado con las personas. Y cuando hablamos de la solidaridad, tenemos que recordar de que estamos hablando de una virtud humana y cuando la llevamos al plano político, la vaciamos de contenido. Por lo tanto, permite que una persona muy sensata la llene de un contenido muy parecido a la subsidiariedad o que una persona muy poco sensata la llene de un contenido marxista, socialista o que prive a las personas de derechos que son básicos. Ahora bien, ¿qué viene después, no es cierto, de este capítulo? Primero, un segundo capítulo que habla sobre la nacionalidad y la ciudadanía, quiénes son ciudadanos chilenos, quiénes son nacionales chilenos, etcétera. Un capítulo más bien identitario, práctico. Y después viene el capítulo tercero que consagra los derechos y deberes constitucionales.
En ese capítulo tercero están todos nuestros derechos constitucionales, les recomiendo verlo para también sacarse una serie de mitos, ¿no es cierto?, que hablan de que la Constitución no regula la salud, que no regula la educación, que todos los males son de la Constitución. Eso es falso. La Constitución es una Constitución muy garantista, tiene muchos derechos. Lo más importante es que son derechos que encuentran efectiva vigencia en tribunales, no son letra muerta. Son derechos que están muy bien diseñados, muy bien regulados a lo largo de 40 años de evolución constitucional, a través de reformas, como yo les comentaba, y por lo tanto tienen aplicación práctica real en nuestras vidas. Y en esos derechos, como yo les decía, tenemos básicamente dos generaciones. Primera generación, los derechos de libertad, derecho a la vida, derecho a propiedad, el artículo 19, número 24, muy importante. Y también tenemos derechos de carácter social, económico, cultural, como sería el derecho a la educación, derecho a la protección de la salud, etc. En ese punto es muy importante, porque la Constitución asegura el derecho a la protección de la salud, para que vean que es una Constitución muy responsable. Porque ¿podría una Constitución asegurarle a usted que usted esté sano? Por supuesto que no. Un texto constitucional, por mucho que sea un muy buen texto constitucional, no puede darle salud a una persona. Por eso lo que asegura es que se le proteja la salud. Es decir, que cuando un ciudadano está afectado en su salud, puede acudir a un sistema público de salud en donde se le protege la salud. Ahora, ¿dónde están los problemas de la salud en Chile? Bueno, normalmente en regulaciones sectoriales y en la práctica, ¿no es cierto? Hay que mejorar mucho la burocracia estatal en Chile para que mejoren temas como la salud, las pensiones y una serie de otras materias que requieren un uso más eficiente de los recursos públicos en beneficio de las personas. Y bueno, luego de este capítulo tercero, nosotros pasamos del capítulo cuarto hasta el 15º a todo lo que se llama la parte orgánica de la Constitución. ¿Por qué? Porque en esa parte se regulan los órganos constitucionales o las instituciones que van a desarrollar los distintos poderes del Estado o funciones del Estado, usando la precisión de don José Luis Sea, ¿no es cierto? El poder del Estado es uno solo, pero el poder del Estado al servicio de las personas se desarrolla a través de funciones específicas que desarrolla el Estado para servirle. Por ejemplo, la función ejecutiva, ¿cuál será? La que tiene por tarea regular nuestra convivencia. La función legislativa, ¿cuál será? La que tiene por tarea dotarnos de normas de conducta. La función judicial, ¿cuál es esa función o el poder judicial, como se decía antiguamente? Bueno, la función que tiene el poder del Estado para con nosotros de resolver nuestros conflictos pacíficamente apegado al derecho. ¿Se entiende? Entonces, el poder del Estado, que es uno solo, al servicio nuestro se pone por medio de funciones o tareas específicas. Bueno, esas funciones son desarrolladas por órganos particulares o instituciones constitucionales, como lo sería, por ejemplo, en el caso de la función ejecutiva, el presidente de la República, como lo sería en el caso de la función legislativa, el Congreso Nacional, en el caso de la función judicial, los tribunales de justicia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí está quizá un poquito chica, yo no sé si ustedes pueden agrandarlo, pero pueden ver al medio el poder del Estado y todas sus funciones. Está la función ejecutiva, que se desarrolla a través del presidente, la función judicial, lo que nosotros ya hablamos. Están nuevas funciones que se han ido generando, es decir, nuevas tareas del poder del Estado al servicio de los ciudadanos, como sería la función de seguridad, por ejemplo, la función de control, que se desarrolla a través de órganos contralores, como el Tribunal Constitucional, que controla la constitucionalidad, y la Contraloría General de la República, que controla la legalidad, y así. Entonces, el poder del Estado se desarrolla a través de funciones. Pero acá, entrando ya al debate constitucional en curso, es muy importante hablar de una función del Estado, ¿no es cierto?, que quizá es un poco más grande, omnicomprensiva que las demás, que es la función constituyente. ¿Han escuchado el poder constituyente? O el video de Maduro. Acá sí nos sirve, simplemente estoy replicando el video de Maduro. No es un comentario político, solo quiero mostrar lo que estamos hablando. Constituyente, constituyente para Chile. ¿Se acuerdan de ese video? Búsquelo en YouTube. Bueno, ¿qué es el poder constituyente? El poder constituyente, fíjense acá en el juego de nombres. Si alguno quiere volver a repasar este tema que es un poco más enredado, le recomiendo nuevamente el manual. Ahí está súper bien explicado, modestia aparte, en todo este asunto, para que usted pueda comprender exactamente de qué trata todo este proceso constituyente, si mal no me equivoco, en el capítulo 3 del manual. Pero bueno, ¿qué significa esto? El poder constituyente. Fíjense en las palabras. Constituyente, poder constituyente, constitución y poderes constituidos. ¿Cuáles son de abajo para arriba los poderes constituidos?
le hago la siguiente pregunta. ¿Puede usted afirmar de que hoy día existe un poder judicial? Sí. ¿Por qué? Porque existe un lugar, por ejemplo, el Palacio de Tribunales, que es un edificio que tiene jueces, etcétera, y que desarrolla la función de aplicar justicia. ¿Podríamos entonces decir que como existe está constituido? Claro que sí. Es un poder constituido, el poder judicial. ¿Y dónde está constituido? En una constitución. ¿Se da cuenta el juego de palabras? El poder judicial es un poder constituido porque existe, funciona, tiene personal, etcétera, está regulado. ¿Y dónde está regulado? ¿Dónde está constituido? En una constitución. Para eso sirve la Constitución. ¿Se acuerdan que limitaba el poder del Estado? Bueno, ¿cómo lo limita? Estableciendo y regulando las instituciones, los órganos que desarrollan los distintos poderes del Estado. Por eso, esos poderes, poder judicial, ejecutivo, legislativo, se llaman poderes constituidos, porque están establecidos o constituidos en una constitución que regula su funcionamiento y regula y limita a las personas que desempeñan ese poder del Estado. Le pone reglas, límites jurídicos. Pero luego, esa constitución es establecida o se da a través del poder constituyente. ¿Por qué se llama poder constituyente? Porque va a constituir a través de una constitución a los poderes constituidos. ¿Me siguen hasta ahí? El poder constituyente, lo pueden ver en la imagen que está ahí arriba, tiene por tarea diseñar todo el aparato público, hacer una nueva constitución. Eso es lo que se propone, ¿no es cierto? Nueva constitución para Chile. ¿A través de qué? De un poder constituyente. ¿Por qué? Porque ahí se van a volver a constituir, se va a volver a establecer todos los mecanismos. Exactamente, muy bien, Álvaro, la estructura del país y regula el poder del Estado. Entonces acá hay un punto muy importante. Si el poder constituyente puede volver a diseñar a los poderes constituidos, como por ejemplo el poder ejecutivo, esa es su tarea, tiene que hacer una nueva constitución, volver a poner al ejecutivo dentro de esa constitución con las características que estime pertinentes. ¿Podría el poder constituyente eliminar al presidente de la República y establecer un primer ministro con un gobierno parlamentario? Claro que puede. ¿Podría el poder constituyente eliminar el Parlamento y establecer una suerte de democracia orgánica a través de los concejales? Claro que puede. Los alcaldes estarían felices con esta función. ¿Podría el poder constituyente eliminar, por ejemplo, el sistema de Corte de Apelaciones y Corte Suprema y establecer un Tribunal Supremo de Casación? Claro que puede. Puede hacer lo que quiera. Y acá viene un punto muy importante. El poder constituyente, si puede hacer lo que quiera, y como usted muy bien ya me ha ido siguiendo hasta este punto, puede eliminar las distintas instituciones y volver a configurar todo a través de una nueva constitución, teóricamente hablando, tiene la atribución de, o mejor dicho, está limitado por las decisiones que adopten distintos miembros de los poderes ya constituidos. Claro que no. Y fíjense ustedes que Jaime Guzmán, entre muchos otros autores, que en el manual que ustedes tienen a su disposición, señalaba de que el poder constituyente no está limitado por la constitución vigente. ¿Por qué? Porque su tarea es cambiar la propia constitución. Como me dijo un ingeniero una vez en una de estas charlas, es lógico. Si yo tengo la posibilidad de cambiar las reglas del juego no me limitan. Eso es la teoría constitucional. Así se entiende el poder constituyente originario en su plenitud teórica. Entonces, teóricamente hablando, el poder constituyente originario, que este poder constituyente está sobre todos los poderes constituidos, siempre puede cambiar todo y no tiene ningún límite jurídico. Y acá pido que pasemos a la siguiente diapositiva. Esto es muy importante porque normalmente en cualquier país que usted tome, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Chile, cualquier país donde haya Estado de Derecho, es decir, un Estado sometido al derecho, existen dos diques de contención frente al totalitarismo. Ahí ustedes pueden ver en la imagen a un caballero pensando, ¿no es cierto?, en cómo poder hacerse del poder de un Estado, del feudo que aparece ahí, con una corriente totalitaria, ¿no?, en su cabeza, y dice, bueno, tengo que pasar dos diques de contención, que ahí están graficados como postes, ¿no es cierto?, antes de acceder, con unos tiburones que están nadando. Bueno, ¿cuál es el primer dique de contención? El derecho vigente. ¿Por qué? Porque si un presidente de la República en Chile con un pensamiento totalitario, sea cual fuere que se tratara, ¿no es cierto?, dijera yo quiero hacerme con el poder de todo el Estado, dijera yo voy a disolver el Congreso.
para poder hacerme del poder de los parlamentarios. Para poder llegar a esa idea tendría que saltarse un artículo de la Constitución. ¿Cuál artículo? El artículo 7º, inciso 2, que dice acá, en esta Constitución vigente, ninguna persona, magistratura o grupo de personas puede atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, por ejemplo el coronavirus, otra autoridad o derechos que los que expresamente le han sido conferidos a través de la Constitución o las leyes. ¿Se dan cuenta de lo importante? La Constitución, ¿qué es lo que está diciendo en ese artículo? Dice, ninguna magistratura, ninguna autoridad, ninguna persona o grupo de personas puede decir o atribuirse más competencias que las que expresamente le estamos dando en el derecho vigente, en la Constitución o en las leyes. Entonces, si ese personaje totalitario de la imagen quisiera hacerse del feudo, volverse un presidente de la República en el dictador de un determinado Estado, tendría primero que saltarse el derecho vigente que lo limita. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que los poderes del Estado, que los ejercen autoridades como el presidente de la República, el poder ejecutivo, están constituidos en una constitución, y esa constitución, al constituirlo, los regula? Bueno, pues bien, ahí también los limita. Entonces, ¿dónde está limitado el poder que tiene el presidente de la República en Chile? En el capítulo 4 de la Constitución, que regula, ¿no es cierto?, el poder ejecutivo. ¿Dónde está limitado el poder que tiene el Congreso Nacional para que los diputados y senadores no se arranquen con los tarros, no se atribuyan más funciones que las que tienen? Bueno, en el capítulo 5, sobre el Congreso Nacional. ¿Y el Poder Judicial dónde creen ustedes? Efectivamente, en el capítulo 6. Entonces, la Constitución, cuando regula todas esas instituciones, lo que hace es limitarlas también. Por lo tanto, el primer dique de contención frente al totalitarismo es el derecho vigente. Y el segundo dique de contención es el poder de fuego. Yo siempre pongo este ejemplo en las clases o charlas que doy. ¿Por qué el primer dique de contención se lo tiene que saltar? Porque si un presidente de la República con intenciones totalitarias, como el de la foto, quisiera echar a todos los diputados y senadores, tendría que llegar y decirle, mire, usted váyase, deje sus funciones porque yo voy a asumir sus funciones. Y si llega así nomás y le dice, oiga, por favor retírese, le van a decir, anda a freír monos al África. No estoy dispuesto a dejar mis funciones, tú no me vas a quitar las atribuciones que a mí la Constitución me confiere. Entonces, ¿qué necesita? El poder de las armas, ¿no es cierto? Si llega con una pistola y dice, oiga, váyase, ¿no es cierto?, del Congreso porque yo ahora voy a regular todo y me voy a convertir en dictador, y le pone la pistola al cuello, puede ser que ahí lo consiga. Por eso es que siempre se requiere el poder de fuego y es el segundo dique de contención frente al totalitarismo. Y acá viene lo grave. Cuando se activa el poder constituyente originario, como ninguna regulación de los poderes constituidos lo puede limitar, porque el constituyente originario, la asamblea constituyente, que es el órgano que ejerce este tremendo poder, no está limitada por las decisiones de los demás abajo, porque los puede cambiar por completo. Bueno, al nosotros activar el poder constituyente originario y activar el funcionamiento, que entre en funcionamiento la asamblea constituyente que ejerce este tremendo poder, se desactiva el derecho vigente. ¿Y eso qué significa? Que pasamos del primer dique de contención frente al totalitarismo y a las dictaduras al segundo. Quedamos a merced de los hechos y del poder de fuego. Eso es en la teoría constitucional. Entonces muchos colegas y muchos amigos o personas que han ido a la charla me dicen, pero Henry, ¿qué va a pasar? Y la verdad es que yo he escuchado muchas respuestas de distintos colegas constitucionalistas. Algunos dicen, no va a pasar nada porque se le establecieron límites al poder constituyente en la Constitución actual. Por eso se hizo una reforma constitucional, en la ley 21.200. Y la verdad es que yo le respondo a esos colegas simplemente señalando, como lo hizo muy bien otro querido colega y amigo Hernán Corral, en una columna del Mercurio, que ustedes la pueden buscar. En Colombia, en teoría, tenían límites, ¿no es cierto?, los constituyentes, y llamaron a elecciones anticipadas, se pasaron por cualquier parte esos límites constitucionales. Y en otros países, cuando el poder de fuego ha estado más cerca de los constituyentes, es decir, se siente con más libertad para tomar decisiones, los constituyentes se han pasado por cualquier parte todos los límites que antes tenían. ¿Por qué? Porque la teoría constitucional no admite limitación alguna. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Una respuesta constitucional seria y responsable ante esta pregunta de qué es lo que puede pasar con un proceso constituyente originario como el que se propone, debería ser la siguiente. En la teoría constitucional, el poder constituyente originario no tiene límite alguno. Cualquier persona que sostenga lo contrario
es poco honesta intelectualmente. La teoría constitucional no le pone límite alguno al poder constituyente originario, porque precisamente su función, su razón de existencia es cambiar de cuajo todas las reglas del país. Al punto que un estimado colega también, don Humberto Nogueira Alcalá, que no es precisamente una persona de derecha, digamos, sostiene que la Constitución contiene el poder constituyente originario es una suerte de poder constituyente prejurídico. Lo dijo en un artículo del año 2009. Cosas similares sostienen Fernando Atria, Alfredo Jognant. Es decir, somos varios los que reconocemos esta realidad constitucional desde distintas posiciones académicas y de distintas posiciones de pensamiento. Reconocemos de que el poder constituyente originario en la teoría constitucional, por su función propia, no tiene límite jurídico alguno. Entonces, ¿dónde vienen los límites? En la práctica. Y por eso es que hay que ver qué es lo que pasa y cómo es la realidad país. ¿Qué es lo que se ha demostrado? He leído el último tiempo varios estudios sobre este tema y cuáles son las conclusiones a las que he arribado en lo personal, desde una mirada académica. Que el poder constituyente originario va a estar más restringido básicamente por el factor del poder de fuego, es decir, si está más cerca los constituyentes del poder de fuego, como ha pasado en Cuba, en Bolivia o en Venezuela, el constituyente originario tiende a extralimitarse. ¿Por qué? Porque está avalado por el fuego. Entonces, tiene esta posibilidad de imponer sus normas con más libertad. Segundo elemento importante, la fuerza de las instituciones. Cuando en un país las instituciones políticas, además de la Asamblea Constituyente, que suele ser el órgano que cambia de cuajo la Constitución y que ejerce este tremendo poder constituyente originario, cuando hay otras instituciones políticas que tienen mucha legitimidad, que son muy respetadas por la ciudadanía, también suelen darse mejores procesos constituyentes porque se limita en la práctica mejor la acción de que nos ocupan los asientos en la Asamblea Constituyente. Eso pasa cuando hay un ejecutivo muy legitimado, cuando un presidente de la República, cuando hay un Congreso y la gente respeta, porque hay un mayor respeto por las instituciones, entonces se da la discusión constitucional de mejor manera sin que ninguna se escape con los tarros. Es una discusión más seria. Y lamentablemente en Chile nosotros vemos todo lo contrario. Si uno mira la realidad en Chile, hay mucha violencia, o lo había hasta antes del coronavirus, ojalá que no vuelva, pero cuando hablamos de la discusión constitucional, lo único que hubo en los 3-4 meses de discusión constitucional fue violencia tremenda a nivel país. Lo que hace temer, ¿no es cierto?, de que ese gran poder de fuego que nosotros vimos en las calles con esta famosa primera línea, ¿no es cierto?, se traspase a cierto sector de la población que esté sentado en la Asamblea Constituyente y que termine imponiendo sus visiones, por lo general totalitarias, por el poder de las armas. Y luego, la segunda preocupación que uno tiene es la legitimidad de nuestras instituciones. Nosotros estamos pasando hoy día ya no solo por una crisis económica, por una crisis política e institucional. Las instituciones tienen muy poca validación social. Eso es gravísimo porque no hay nada ni nadie que pueda hacer un peso a una eventual asamblea constituyente. Y eso es lo complicado. Entonces es muy importante entender que cuando se activa el poder constituyente originario desde la teoría constitucional, se desactiva el derecho vigente, entre ellos la Constitución y todos los límites jurídicos. Por lo tanto, se produce una situación de mucho riesgo frente al totalitarismo, en donde uno queda a merced, como yo les decía, del poder de fuego y los hechos. O sea, pasamos de la confianza en el derecho a la confianza en los hechos. Pasamos de una confianza propia a un mundo civilizado a la confianza del estado de naturaleza o de la barbarie. Ahí sí podemos pasar a la siguiente diapositiva. A la siguiente, por favor. Acá vamos a hablar de un paralelo sobre el cambio constitucional, porque ¿se acuerdan que yo les decía que hoy día mismo es posible cambiar completa la Constitución desde las normas que la misma Constitución contempla? Bueno, si usted está hoy día viendo esto en Internet, pinche la pestaña de al lado y vaya a la Constitución, al capítulo 15. Ponga Constitución Política de Chile, en leychile.cl si quiere, vea el texto de la Constitución, el capítulo 15, y podrá ver que el artículo para cambiar la Constitución completa se establece el quórum más alto de los 2/3, es decir, hay distintos quórums de cambio constitucional. El más importante es el de los 2/3. Los 2/3 significa 67%. Como yo ya les explicaba, si se tiene 67%, ese es el quórum más exigente para cambiar las normas constitucionales. Es decir, las partes más delicadas de la Constitución se cambian con 2/3. Por ejemplo, el capítulo primero, ¿se acuerdan que contiene la filosofía de la Constitución?
Constitución, bueno, se cambia por 2/3 ese capítulo. Y otro capítulo, el capítulo del Tribunal Constitucional, se cambia con 2/3. ¿Por qué? Porque la función contralora del Tribunal Constitucional es velar por la supremacía de la Constitución, porque la Constitución sigue estando en la cúspide de la pirámide, que nadie la bypassee, que nadie la vulnere. Bueno, esos capítulos se cambian por 2/3, ¿ya? Entonces, si la lógica de la vida cotidiana, lo que puede lo más, puede lo menos. Como ese es el quórum más exigente, si yo tengo 2/3, puedo cambiar completa la Constitución, porque otras partes de la Constitución se cambian con menos acuerdo político. ¿Qué significan estos quórums más altos? Se llaman quórums supramayoritarios. ¿Por qué? Porque la regla de la democracia es la mitad más uno. Entonces, la lógica de la democracia es que lo normal en la democracia es que cuando estamos todos de acuerdo, el que tiene mayoría, 50 más 1, es el que aprueba sus normas. Bueno, como la Constitución busca darle estabilidad a un país, se busca de que una mayoría contingente no pueda hacer un cambio tan drástico que termine perjudicando. Pongamos el siguiente caso. Las elecciones presidenciales se ganan por la mitad más 1, ¿no es cierto? En la segunda vuelta famosa, mitad más 1. Imagínense si ese presidente tiene la simple mayoría, la mitad más 1 del Parlamento completo, y que toda la Constitución dependiera de la mitad más 1. ¿Qué pasaría que un presidente, por ejemplo, de cualquier signo político, que pensara y no le gustaran los derechos sindicales, que tuviera esa mitad más 1 en el Parlamento, podría cambiar completa la Constitución y borrar el derecho sindical? Entonces, ¿por qué es importante que la Constitución esté protegida por quórums más altos de cambio, quórums supramayoritarios, que sean más altos que la mayoría? Porque le da estabilidad a las normas constitucionales. Eso no es un tema de nuestra Constitución. Así funcionan las constituciones en el mundo, porque las constituciones son instrumentos de largo plazo, no de corto plazo. La ley está llamada a cambiar en el corto plazo. Las constituciones están llamadas a mantenerse en el largo plazo. Entonces, la lógica de las constituciones es aquella. Se me está acabando la batería del computador, así que pido un breve break a Álvaro para ir a buscar. Es un programa práctico. Vengo de inmediato. Entonces, yo les hablaba que esto es la lógica propia de las constituciones. Entonces, fíjense ustedes que hay constituciones que tienen cláusulas pétreas, cláusulas que no se pueden modificar, como la ley fundamental de Bonn. Entonces, es la de Alemania. Entonces, ¿cuál es la lógica de la Constitución? Que se requiera un amplio acuerdo, porque cuando yo les digo que no puede la mitad más 1 cambiar ciertas normas constitucionales, ¿qué es lo que busca la Constitución con eso? Que si se llegan a cambiar, involucre más cantidad de parlamentarios, es decir, más cantidad de la población, porque los parlamentarios son representantes de la población, que esté de acuerdo, un mayor acuerdo político. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que busca es dar estabilidad a la población. Entonces, cuando se requiere mayor acuerdo político, el mayor acuerdo necesario para cambiar la Constitución hoy día en Chile son los 2/3, 67%. Pero eso yo les decía que se puede hacer hoy día en la Constitución, que se puede hacer un cambio constitucional completo, yendo ahí a la gráfica que viene en pantalla, que se puede hacer desde una hoja en blanco, con 0 peso adicional, porque nosotros ya le pagamos un sueldo a los parlamentarios, que no es bajo, ¿no es cierto?, para hacer su tarea. Entonces, si se cambia en el Congreso Nacional, se hace sin pagar un peso más, y con los políticos limitados por el derecho. ¿Por qué? Porque se haría el cambio en el Congreso Nacional, y esos congresistas están limitados en el capítulo 5 de la Constitución. Y por lo tanto, cuando hacen ese cambio, no pueden exceder esos límites establecidos en la Constitución. Y también, como sale ahí, serían miembros de partidos políticos. ¿Cómo son o qué es lo que se nos propone en este cambio radical por asamblea constituyente? ¿Se acuerdan el acuerdo de cuánto se necesita para poder escribir la hoja en blanco famosa en la asamblea constituyente? Para escribir esta hoja en blanco dicen que se necesitan 2/3, exactamente el mismo quórum de acuerdo que en la reforma constitucional a través de la misma constitución actual. Luego, ¿se puede cambiar la constitución completa a través de una asamblea constituyente? Claro que sí, es la idea, ¿no es cierto?, escribir una nueva constitución. ¿Y cuánto nos va a costar? Bueno, muchos millones de pesos, a diferencia del cambio constitucional de esta constitución, que nos cuesta 0 pesos adicional. Y acá vienen 2 puntos importantes. ¿Quiénes son los que van a estar sentados cambiando la nueva constitución? Porque muchos han dicho que van a ser ciudadanos, ¿no es cierto? Ahí pido volver a la lámina anterior. Fíjense ustedes cuál es el sistema que rige hoy día en Chile, porque esto es un análisis jurídico. No va a haber ningún ciudadano sentado
en la eventual asamblea constituyente por la sencilla razón de que el acuerdo y la reforma constitucional posterior establecieron para escoger a los eventuales constituyentes, ¿no es cierto? Es decir, las personas que se van a sentar en la asamblea constituyente que va a ejercer este poder constituyente originario para cambiar de cuajo la constitución, para escoger esas personas se va a usar el sistema proporcional que rige para la elección de diputados. El sistema proporcional, a grandes rasgos, pueden ver el detalle de esta explicación en el manual, funciona de la siguiente manera. Se agrupan los candidatos en listas. Ahí tenemos los partidos, partido A, partido B, C y D. En cada lista, ¿cómo se llama? Van agrupados varios candidatos. Entonces, se divide la cantidad de votos por un cociente, que es la cantidad de cupos a escoger, y a grandes rasgos, para simplificar la explicación, el partido que sacó mucha votación, en vez de alcanzar a nombrar a un candidato, alcanza a nombrar dos. ¿Por qué? Porque sacó mucha votación que le permite, bajo este sistema, alcanzar a nombrar dos constituyentes. El segundo partido, que sacó menos votación que él, alcanzó a nombrar dos también. Pero ya el tercer partido solamente alcanzó a nombrar uno. ¿Qué es lo que pasa con los independientes? Bueno, que se quedan fuera. ¿Por qué? Porque esos partidos lo que hacen es sumar todos los votos de los que van en la lista. Entonces el partido A lleva 3 candidatos que en total sacaron 50%. El partido B lleva, 3 candidatos que sacaron en total 40%. El partido C, 3 candidatos que sacaron 10%. Y después vienen los independientes y se reparten el resto. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que el independiente tiene que ganar con su sola votación a todos los miembros del partido con sus votaciones sumadas. Por eso es que los partidos son los que terminan nombrando a los miembros de el Congreso, de la Cámara de Diputados, con los que se escogió la última elección, y van a terminar nombrando a los miembros de la Constituyente. No van a haber independientes, no porque no queramos que no hayan, sino porque así no funciona el sistema electoral que se definió para escoger a los miembros de la Asamblea Constituyente. No van a haber personas ajenas a los partidos políticos, por la sencilla razón de que bajo este sistema los únicos que ganan son los partidos políticos, porque suman la votación de todos sus candidatos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los partidos políticos cuando llevan una persona? Porque acá, cuando hablamos de independiente, hablamos de una persona ajena a los partidos políticos. Porque el independiente por ejemplo, independiente por Partido Socialista, independiente por RN, no es realmente independiente porque va en la lista del partido determinado. Entonces, ¿qué creen ustedes que hace un partido antes de llevar un independiente? Venga a conversar. ¿Qué piensa usted? ¿Me va a hacer caso o no me va a hacer caso? ¿No es cierto? ¿Vamos a trabajar en equipo? No. Es decir, la única diferencia del independiente por es que va en la lista junto con un militante, es decir, no milita en el partido político determinado, pero sigue siendo parte del partido político. ¿No me cree? Bueno, métase al diario, no los diarios de coronavirus, antes de eso, ¿no es cierto? Donde se hablaba de los eventuales candidatos a la constituyente. Son todos ex miembros de partidos políticos. Los que no ganaron la última elección, los que se habían jubilado pero quieren volver, los que son abogados y quieren aportar. Yo no digo que sean buenos o malos, pero yo lo único que digo es que van a ser todos vinculados a partidos políticos por el sistema electoral. Entonces ahí pasemos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Vean el tercer renglón. En las reformas actualmente, ¿quiénes son los que las hacen? Los partidos políticos. ¿Dónde? En el Congreso Nacional. Hoy día, sin ningún peso adicional, por los mismos 2/3, partiendo, si quieren, desde una hoja en blanco. Y pueden cambiar completa la Constitución. Pero en la eventual Asamblea Constituyente, que cuesta miles de millones de pesos, y desactiva el derecho vigente y nos ponen en riesgo, como yo ya les comenté, del totalitarismo, se requieren también 2/3 para cambiar completa la Constitución desde la misma hoja en blanco. Es decir, es igual o diferente al mecanismo más seguro con límites institucionales. Exactamente igual. No. Es que la Asamblea Constituyente van a participar independientes. ¿Es verdad o no es verdad? Falso, señores. En la Asamblea Constituyente no va a haber ningún independiente, van a ser los mismos miembros o relacionados con partidos políticos los que van a estar sentados en la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Eventual. ¿Por qué? Porque a través del sistema proporcional solo ganan personas vinculadas a partidos políticos, porque así funciona. Y si no me cree, entre a ver cuántos independientes hay en la Cámara de Diputados hoy día, que se escogió con este sistema. 1, René Zaffirio. ¿Sabe qué pasó con René Zaffirio? René Zaffirio pertenecía a la democracia cristiana un año antes de postularse al Congreso. Por diferencias internas se salió
pero obviamente que ganó con la base electoral de la democracia cristiana, por eso pudo competir con su sola votación contra los que iban en lista. Por eso es que hoy día es absolutamente dable estimar de que en la Asamblea Constituyente no van a haber independientes ni personas ajenas a los partidos políticos. Entonces, mire la tablita. Se puede cambiar por 2/3 a través de la reforma y a través de la Asamblea Constituyente. Ese es el quórum de votación. Los dos pueden partir de una hoja en blanco e involucran un cambio constitucional completo. Los dos van a estar sentados miembros de partidos políticos o personeros políticos relacionados con los partidos políticos, la política tradicional, haciendo el cambio. No van a ser independientes, no van a ser la calle, van a ser miembros de partidos políticos. El primero, ¿no es cierto?, la reforma nos cuesta 0 pesos, y la Asamblea Constituyente cuesta miles de millones de pesos, y lo más importante, mediante las reformas que se pueden hacer hoy en la Constitución, no se somete al país al riesgo de un totalitarismo. En la Asamblea Constituyente, si uno es honesto intelectualmente, sí, es imposible asegurar que el proceso se desarrolle en paz. Entonces, esos son los bemoles del proceso constituyente, y de eso trata el proceso constituyente en Chile. Y por último, simplemente señalarle algunas notas características del proceso actual. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, sobre la violencia, ¿qué va a pasar con la violencia? La violencia es un fenómeno que se arrastra desde mucho antes. Ya el año 2018, en diciembre, le pegaron un combo a un gran amigo y colega, don Iván Aróstica, que era presidente del Tribunal Constitucional en esa época, y le pegaron un combo afuera del Tribunal Constitucional porque la calle no estaba de acuerdo con lo que estaba pensando. Es decir, es insostenible decir de que al partir el proceso constituyente va a bajar la violencia para que los constituyentes puedan trabajar tranquilos. Y acá es muy importante recordar cómo trabajó la Comisión Ortúzar, que fue la que creó esta constitución en sus orígenes, ¿no es cierto? Eran 8 abogados, los más reputados en derecho constitucional en Chile, por cierto, teniendo una visión más o menos parecida del derecho constitucional. Digo parecida y no igual, porque es obvio que tenían más o menos una misma visión porque era un periodo de facto. Entonces el régimen militar convocó a personas que no pensaban tan diferente a las ideas que tenía el régimen militar. Eso es obvio, ¿no es cierto?, de la explicación que les di antes. Pero ojo, que dentro de esa comisión habían personas incluso de militancias políticas muy diversas, que no eran solo de derecha, como se suele decir. Estaba, por ejemplo, doña Alicia Romo o don Raúl Bertelsen, que no tenían militancia política. A doña Alicia la convocaron porque formaba parte del Colegio de Abogados, tenía un cargo importante entonces, y era presidente del Colegio de Abogados en esa época, don Alejandro Silva Bascuñán, un jurista excelente de la democracia cristiana, y fue convocado también a la Comisión Ortúzar. Estaba doña Alicia, estaba don Alejandro Silva Bascuñán, demócrata cristiano, don Enrique Evans, ¿no es cierto?, que era demócrata cristiano también, Jorge Ovalle, radical, y bueno, claro, habían personas más vinculadas a sectores de derecha, como Jaime Guzmán. Pero no eran puras personas de derecha. Habían personas de distinta militancia política que tenían más o menos una visión común. ¿Saben una cosa que yo encontré notable del trabajo de esa comisión? Como me comentó doña Alicia, estuve conversando con ella hace poco para corroborar un poco lo que uno lee en las actas de la Comisión Ortúzar con una de las partícipes. Bueno, ella me comentaba, y uno lo puede ver en las actas, que no se aprobaban cosas si no era por unanimidad. Eso es bien importante, es decir, se buscaba realmente un acuerdo transversal de los comisionados para poder llegar a acuerdos, es decir, que ninguno se sintiera pasado a llevar. Y por eso es que la Constitución chilena, más allá de lo que uno opine sobre si el Estado tiene que estar al servicio de la persona o la persona al servicio del Estado, es una Constitución muy bien hecha técnicamente. O sea, técnicamente hablando, es una muy buena Constitución. ¿Por qué? Porque hubo mucho acuerdo en el seno de la Comisión Ortúzar. No solo acuerdo, porque además de estos juristas que eran los mejores, usted hoy día busca en internet sobre la Comisión Ortúzar, si hay una cosa que jamás va a leer es que hayan sido abogados malos o que no supieran del tema. Eran los mejores juristas del país en derecho constitucional en esa época. Y al mismo tiempo no trabajaban solos, sino que tenían una serie de subcomisiones que los asesoraban en temas específicos como el derecho de propiedad, la ley de prensa, la ley de partidos políticos, etc. Entonces delegaban en otros abogados expertos en distintas áreas la redacción y propuesta de texto de tanto de leyes como de parte de la Constitución que requerían un análisis técnico. Es decir, ¿qué les quiero mencionar? Es una Constitución que tiene mucho trabajo de especialistas. ¿Y saben cuánto trabajaron? 8 años. Es decir, trabajaron desde el 74, 73, fin del 73, hasta el 78. Del 74 o 73 al 78 fue propiamente la Comisión Ortúzar, que fueron 4 años de trabajo. Después
del 78 al 80 trabajó el Consejo de Estado, que era un organismo asesor de la Junta Militar. Y finalmente llegó a la Junta y cada una de estas instancias hizo algunas modificaciones al texto. Y en definitiva se plebiscitó el año 80. Entonces fíjense ustedes que el trabajo jurídico de esta Constitución en su origen fueron 8 años por 8 expertos, más todas las personas que los asesoraron. Yo les pregunto, sinceramente, ¿creen de que se puede hacer una buena Constitución, técnicamente hablando, en un año, 9 meses, prorrogable por otros 3, como se dice, para el proceso constituyente en curso, con 155 o 172 personas que no son abogados, que no tienen por qué saber de derecho constitucional, que forman parte de las más variadas sensibilidades políticas? ¿Les parece sincero, sensato decir eso? Es falso. Y por eso es que cuando se ha propuesto este tipo de temas, lo que suelen hacer esas asambleas constituyentes es auto-prorrogarse el mandato. Pero ¿cómo? Si están limitadas por la Constitución. La Constitución dice hoy día en Chile, a través de la reforma constitucional, que la eventual asamblea constituyente no puede prorrogarse el mandato. Bueno, es que termina pasando. ¿Y por qué termina pasando? Porque en un año no se alcanza a hacer un trabajo jurídico tan complejo como hacer una constitución. Entonces, yo quise hacerles esta explicación tanto de la teoría constitucional, para qué sirve una constitución, para qué está hecha, cómo surge, como de la práctica constitucional, cómo es nuestra constitución, qué elementos contiene, y también sobre el proceso constituyente para que ustedes realmente puedan tener todos los elementos para tomar un juicio. Y traté de hacerla de una manera técnica para que ustedes realmente conozcan cómo funciona el derecho constitucional, más allá de las opiniones personales y siendo muy diferente de las opiniones jurídicas que tienen otros colegas de la plaza. Espero que les haya servido, ¿no es cierto?, este análisis de la Constitución, y como yo les decía, cualquier duda que ustedes tengan pueden hacerla llegar a mi correo y encantado yo les respondo y interactuamos por ese medio. No sé, Álvaro o Galvarino, si tienen alguna duda que quisieran formular o alguna pregunta. Mira, quizás me voy a ir un poco al programa que tuvimos con anterioridad, Álvaro, pero se lo voy a explicar un poco a Henry. Henry, yo en el doctorado en economía que hice en España, entre mis investigaciones doctorales tuve que proponer un modelo económico, ¿ya?, que es un método de intelección económico estratégico, ¿ya? Para llegar a este modelo tuve que hacer la génesis de meterme a ver cuál es la relación que existe entre la política y la economía. Y llegué a la conclusión de que están biunívocamente unidos, son muy sinérgicos, por la Constitución, ya que las constituciones generan instituciones políticas que pueden ser inclusivas o pueden ser extractivas. Si estas instituciones políticas que genera la Constitución son inclusivas, van a generar instituciones económicas inclusivas. Y eso genera un círculo virtuoso que es el que hace crecer los países, ¿ya? Pongo el caso de la Constitución de Estados Unidos, por poner un ejemplo. La misma Constitución de Inglaterra, ¿ya? En caso contrario, si se generan instituciones económicas extractivas, ¿ya?, se generan instituciones políticas extractivas, y con eso los países generalmente no crecen. Eso se da generalmente en los gobiernos o monarquías absolutas, como el Imperio Austrohúngaro, el mismo Imperio Ruso del zar Nicolás, ¿ya? Y también se da en la gran mayoría, por no decir todos, los países marxistas. Entonces, el peligro que conlleva esta asamblea constituyente, que tú dices que tendría un poder casi absoluto, es el que se genere instituciones políticas y económicas extractivas que serían nefastos para nuestro país. Y a mí me queda muy claro por lo que tú estás diciendo. Sí, además es siempre importante recordar lo que yo les comento. O sea, uno no tiene una bolita de cristal. Si ustedes escuchan a un colega afirmarle así a rajatabla que no va a pasar nada, o contrario censo, afirmarle a rajatabla que va a quedar la crema, no le crean. Lo importante es entender el riesgo. Como dicen las canciones populares, ¿no es cierto? Si no te gustan las espinas, no compres rosas. Lo que yo intenté hacer, y que creo que es responsable hacer desde la teoría jurídica, es simplemente ponerle las espinas de esta famosa rosa que se nos propone como ser tan maravillosa, que es el proceso constituyente, la asamblea constituyente. La asamblea constituyente siempre desde la teoría constitucional conlleva estos riesgos de totalitarismo. Y si ustedes
analizan la contingencia chilena, la verdad es que los únicos resguardos que uno encuentra en los hechos para que no se extralimite la Asamblea Constituyente, hoy día los vemos absolutamente diezmados. Las instituciones públicas están por el suelo, recién ahora la Presidencia de la República ha repuntado un poco en las encuestas, y al mismo tiempo el país está entrando en una recesión económica por el coronavirus, y además venimos de un proceso de mucha violencia y polarización. Esos son condicionantes que no aconsejan hacer un proceso constituyente originario, sobre todo si consideramos de que hoy día es posible hacer cambios radicales a la Constitución actual a través de las vías establecidas por la Constitución, por la vía democrática y por los parlamentarios. Entonces, ¿por qué abalanzarnos a un proceso con esa cantidad de riesgos si tenemos una opción alternativa igual o mejor que la anterior, que tiene muchos menos riesgos? Esa es la gran interrogante que yo quiero dejar planteada en esta conversación. Si yo lo miro desde un punto de vista de la ingeniería y de la economía, tú tienes toda la razón, porque el riesgo viene implícito en la toma de decisiones, que en este caso sería esta Asamblea Constituyente. Y fíjate que lo que ha minorado un poco este riesgo es esta incertidumbre que se creó con esta pandemia que tenemos, que por lo menos paró la violencia que teníamos en ciernes. Claro. Yo tengo una pregunta súper corta, que no sé si a lo mejor me la puedes contestar, pero encantado. Yo creo que sinceramente sería amoral hacer un proceso constituyente o un plebiscito, dada la situación actual, porque si tiene un costo tan grande, ese dinero se puede focalizar en las necesidades que van a tener las personas que se van a ver afectadas por esta situación de salud. Claro. Y más aún el problema en la economía, porque la economía, si ya estaba mal con este problema de violencia que venimos arrastrando desde el 18 de octubre, ahora van a quedar completamente mucho peor. Te lo respondo desde la perspectiva constitucional, que es mi área. Todos los cambios constitucionales, y acá no hay constitucionalista que te lo pueda refutar, involucran incertidumbre económica, involucran crisis económicas, mayores o menores dependiendo del estado de la economía del país. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la Constitución está en la cúspide de la pirámide y por lo tanto busca dar estabilidad. Eso es un principio constitucional. Entonces, cuando tú cambias la Constitución, como cambias todas las normas de abajo, esa es la lógica, la dinámica del proceso, lo que se genera es incertidumbre en los marcos que regulan la economía. Por ejemplo, el marco que regula la construcción, el marco que regula la minería. La minería es un rubro de la economía que requiere inversiones a largo plazo de mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que tú requieres a nivel jurídico y constitucional para respaldar esas inversiones? Un marco jurídico que aguante la misma cantidad de años de la inversión. ¿Para qué? Para que el inversionista, la persona que va a gastar esa plata, normalmente muchas empresas se asocian para invertir eso, tenga la tranquilidad de que las condiciones que le prometieron al comienzo del contrato se cumplan al final. Por eso que las constituciones son instrumentos de largo plazo, porque buscan atraer inversión para que el país crezca. Bueno, cuando se hace un cambio constitucional, lo que yo le digo al mundo es de aquí, como yo le decía, el proceso va a ser mucho más largo de los famosos 2 años. Duran los cambios constitucionales por lo menos entre 5 a 15 años, en la medida que tú vas actualizando todas las normas de abajo, que se adaptan los tribunales de justicia, porque cuando fallan, la jurisprudencia de los tribunales va cambiando. La jurisprudencia está hecha para una constitución que dice una cosa, no para otra. Entonces, cuando tú vas cambiando todo eso, se demoran 10, 15, hasta 20 años en adaptarse todo el sistema jurídico. Y en esos años, ¿qué es lo que tú le dices a todos los inversionistas? Mire, todavía no tengo claro cuáles son las reglas del juego. Por lo tanto, lo que eso te genera es una tremenda crisis económica, porque las inversiones más grandes se van del país hasta que ese país vuelva a tener claras las reglas del juego, las reglas de la inversión. Oye, esto es economía básica. Y por eso es que los cambios constitucionales siempre traen aparejada crisis económica. Y si no me cree, es cosa que usted busque en Google Academics o en otras fuentes de información, una serie de estudios que son concordantes en un asunto, de que los países con menos constituciones son los países que más se desarrollan. Es evidente que Estados Unidos, que siempre es un parámetro de juicio para estas cosas, no solamente tiene el nivel económico que tiene y la calidad de vida que tiene por la Constitución, tiene un montón de otras razones o explicaciones. Un país grande, tiene medios de producción, tiene recursos naturales, etc. Pero claro que es gracias a la Constitución.
O sea, si Estados Unidos no tuviera una constitución a lo largo de su historia y estuviera como nos pasa a las naciones latinoamericanas, con este ejercicio de cambiar la constitución cada vez que tenemos un problema menor en nuestra convivencia, le aseguro que no se hubiera desarrollado económicamente como se ha desarrollado a la fecha. Entonces es súper importante desde la perspectiva constitucional ser responsables y reconocer la realidad de los países con menos constituciones, que tienen menos procesos constituyentes originarios, son los que más crecen económicamente. Por esta sencilla razón de que las inversiones, que son las que dan trabajo y que nos ayudan a tener un mejor pasar, requieren estabilidad jurídica para poder desarrollarse en un país. Un país que está cambiando la constitución porque no da seguridad jurídica a los inversionistas para entrar e invertir. Por lo tanto, hay más cesantía, hay menos trabajo. Llevado a esta crisis, sería una locura hacer un proceso constituyente después de la crisis del coronavirus, por la sencilla razón de que la economía va a estar en depresión. Vamos a tener, como se llama, una fuerte recesión económica, ya solo a raíz del coronavirus, porque la gente no puede trabajar, porque se han paralizado labores productivas, y si a eso además le añadimos un proceso constituyente que cambia todas las reglas del juego, sería realmente grave para el país y la tasa de desempleo empezaría a subir por las nubes. O sea, realmente es muy irresponsable proponer un proceso constituyente después de esta crisis del coronavirus, por lo menos por varios años hasta que la economía se recupere. Estamos completamente de acuerdo, Henry. Yo por mi parte te quiero agradecer tu predisposición y tu patriotismo, porque creo que estamos haciendo patria, independiente de lo que piense cada uno de nosotros en su foro interno, porque podemos tener diferencias de tipo político, ideológico, que es normal en toda democracia. Pero aquí estamos haciendo patria. Yo lo siento, sí, yo te quiero agradecer sinceramente el que yo sé que es muy escaso tu tiempo. Y en realidad es escaso el tiempo de todos nosotros. ¿Sí? Les voy a comentar, me acaba de avisar mi señora que llegó el Ceremi Salud, nosotros vivimos acá en Rancagua, que tengo que sacar las mesas de mi cafetería para evitar las aglomeraciones. Entonces imagínate lo que es de pérdida para ella en su negocio. Por eso yo te decía, te hice la pregunta, te la traje a colación. Y ese es un tema que vamos a oír todos nosotros. Por eso que es muy importante lo que tú has hecho con esta charla que nosotros la vamos a tratar de masificar. Y te vuelvo a agradecer, y lo que más te deseo también, que Dios te acompañe y cuide tu salud y el de tu familia. Muchas gracias, no sé, Alvarino. Te doy las gracias. Muchas gracias, No sé, Álvaro, dime. por la invitación. Les agradezco mucho. También les deseo que Dios los bendiga a todos y que pasen muy bien el coronavirus. Aprovechar de decirle a la gente que se cuide, que se lave las manos, que se quede en la casa. Este es el momento para hacer el cambio respecto a lo que ha pasado a países como Estados Unidos e Italia, que no se han tomado en serio la cuarentena ni la posibilidad de trabajar desde la casa, y se ha disparado la curva hacia arriba. Así que esa es la recomendación que es importante nosotros recordemos aprovechando esta instancia. Y nuevamente gracias por la invitación y a su disposición para cuando necesiten. También para la audiencia, si quieren contactarme, mi correo está al comienzo, es hcvoice@uc.cl. Bien, como decía lo Álvaro, vamos a publicar en conjunto el video. Fantástico, muchas gracias. Como te decía Álvaro, te dejamos invitado para un segundo bloque en donde vamos a tener estructurado un cuestionario con unas preguntas para que tú nos puedas ilustrar al respecto. Claro, lo que podríamos hacer para hacerlo más interactivo es que las personas que vean esta presentación, en los comentarios de la presentación, entiendo, la van a subir a YouTube, ¿no es cierto? Sí. En los comentarios de la presentación pueden ir dejando sus preguntas y nosotros tratamos de abordar la mayor cantidad en el próximo video. No sé si les parece bien. Claro. Sí, porque aquí en los comentarios hay gente que comenta, que tiene dudas todavía, entonces como son temas más complejos, por ejemplo, hay gente que tiene dudas respecto a temas políticos, probablemente a temas de proyecto histórico, que son temas complejos porque dedican una buena cantidad de minutos para poder ahondar en aquellas preguntas. Entonces es conveniente dedicar un segundo bloque con las dudas de las personas en un programa. Así que me parece fantástico. Como además se va a difundir por varias plataformas, que la gente la haga en las distintas plataformas y nosotros tomamos las que sean más interesantes, las mejores, tratamos de reunir varias y armamos una exposición en un segundo bloque. Encantado. Excelente.
Excelente. Bien, Henry, Galvarino, ha sido un placer tenerlo aquí en Pensando en la Nación. Ya son las 2 de la tarde, así que hay que ir a almorzar. Espero que tengan provecho ambos y en sus casas también. Así que nos estamos viendo en un próximo segmento. Un gusto. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.